Dentro de nuestro bello lugar México podemos encontrarnos con lugares realmente históricos y con peso importante, desde simples calles representativas hasta monumentos que representan qué significa México. Gracias a esto podemos tener una cierta atracción por los turistas, pues estos lugares son los que terminan llamando mucho más la atención de estos, y lo que provoca que la gente los visite. Uno de los más llamativos sin duda alguna es el Zócalo. Este lugar, el cual está lleno de tanta historia y tanta polémica, también a su vez, es el lugar en el cual siempre se verá el grito de la independencia, y dentro de este también se puede llegar a celebrar un sinfín de cosas muy llamativas. El peso que tiene el Zócalo para nuestro país es muchísimo, porque no solo para la Ciudad de México es importante, sino que para todo el país puede llegar a representar demasiadas cosas, y como era de esperarse, también existen casos los cuales terminan por manchar un poco la imagen de este lugar, con cosas que las mismas personas provocan, hasta casos que las historias nos han ido ocultando. Por eso mismo es que hoy estamos aquí, para poder presentarte el iceberg del Zócalo. Ahora sí, sin nada más que decir, podemos comenzar con este video. Pelea de gallos. El llegar a protestar es una de las cosas que más hacen actualmente en nuestro país y no lo podemos dejar de lado en lo absoluto, pues en muchos de estos casos se toman situaciones realmente delicadas, las cuales las personas salen para alzar la voz y terminan haciendo un gran cambio entre la sociedad, ya sea para evitar más problemas entre la misma población o por temas los cuales el gobierno nos ha prohibido o ha aprobado. Esto fue lo que pasó con todos aquellos galleros cuando se les notificó que las peleas y los gallos de pelea estaban prohibidos dentro de la Ciudad de México, a lo que muchas personas que realizan este tipo de actos terminaron por salir a protestar su descontento con carteles y lonas, las cuales tomaban como base el llegar a cambiar la perspectiva de las personas y que no se prohibieran estos actos, pues a lo que nos pudieron compartir algunas personas, aseguran que tanto la crianza como estos actos con gallos son indispensables para la generación de muchísimos empleos dentro del país, y que en el momento que esto se prohíba, temen que el Estado de México solo sea el primero de todos los demás en prohibir estos actos. Ante todo lo que este sujeto decía, se llegó a la conclusión de que si no se consideraban estos actos como maltrato animal, a lo que este sujeto mencionaba que no era así, ya que para ellos era más maltrato no dejarlos pelear. Los gallos siempre fueron de este modo para defender sus jerarquías, asegurando que peleaban desde antes que los humanos siquiera existiéramos como nos conocemos actualmente. Literalmente se aventaron un cuento de esos que te duermen muchísimo. Los apoyes o no este tipo de actos, se ve que tienen un gran peso y una fuerte comunidad que los apoya para que no se prohíban esta especie de cosas. Origen. La historia de esta plaza histórica es tan extensa que posiblemente nos podremos pasar horas y horas hablando de esta misma, pero realmente dudamos que a muchos les interese más el mínimo detalle del Zócalo. Lo que podemos mencionar en sí son los puntos más importantes de su historia, pues para los que no lo crean, dicha plaza fue creada desde el año 1521, pero su planificación fue desde finales de los años 1400. Sí, muchos que no saben tanto del tema pueden llegar a pensar que en realidad la plaza no tiene mucha historia, y ni siquiera saben por qué rayos es que se considera como algo tan importante en el país. Cosas sumamente importantes son las que el Zócalo ha podido presenciar. También cabe mencionar que su nombre no siempre fue ese. Pasó por varios, los cuales van desde Plaza Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor, hasta llegar a ser conocido coloquialmente como Zócalo. Esto gracias a que cuando comenzó su elaboración nunca se terminaba por completo y solo se quedaba como eso, un zócalo. De esta manera fue que se le dio el apodo de esta manera a la plaza, pero dejando el origen de su nombre, podemos mencionar que dentro de la plaza cientos de cosas importantes comenzaron a ocurrir, pues fue partícipe de caídas de imperios, revoluciones, protestas, guerras y hasta masacres. Cosas las cuales en verdad dejan pensando que estas décadas desde la creación desde la plaza no pasaron en balde. Dentro de todas estas también están cosas como que en su tiempo la plaza la dominaron los estadounidenses. Fue el lugar donde imágenes fuertes de la política en ese tiempo cayeron. Y para los conocedores de la historia pueden recordar que también fue donde se originó el motín de 1692. Fue el lugar donde las fuerzas armadas se levantaron como victoriosas en la independencia en el año 1821. Por esto mismo es que el mexicano le tiene un gran aprecio al Zócalo. El impacto histórico y cultural es muy grande, y podemos llegar a pensar que muchos años más seguirán ocurriendo cosas y eventos que le den mucho más peso al nombre del Zócalo. Estafa de restaurantes. Para todos aquellos turistas que viajan al centro de México, les encanta visitar lo que es el Zócalo, y dentro de este lugar es más que probable que a alguno le dé hambre a la hora de estar de visita, y como podemos imaginar aquí casi no existen puestos de comida, ya que se encuentran retacados de más lugares y locales donde puedes adquirir productos de otro tipo, por lo que encontrar un buen restaurante puede resultar una tarea difícil, al menos esto era antes, pues de un momento a otro a alguien se le ocurrió al llegar a poner un restaurante en una terraza cerca de dicho monumento, pues con esto se puede enganchar a todo tipo de personas, desde
locales como turistas, gracias a las buenas visitas que este lugar te puede llegar a otorgar, pues sería el atractivo principal el llegar a comer en una terraza de este lugar. Pero no todo era color de rosa, ya que testimonios de personas que lograron ir a una de estas salen estafados y con amenazas de golpes por si se negaban a pagar. Pero que antes de llegar a este punto te tenemos que explicar cómo operaban estos locales, pues existía una persona a la cual se la pasaría ofreciendo lugares en el restaurante a las personas que pasaran, para poderle vender la grandiosa idea de que podrían estar en un restaurante digno de 5 estrellas con una vista sin igual, pero que al final del día lo único que quedaría de esta experiencia serían cosas malas, ya que cuando se les otorgaría el menú se pueden ver precios elevados, y esto sin contar que se les cobraría el IVA aparte a cada comida, teniendo que pagar precios realmente absurdos para el tipo de comida que presentarían en este lugar. Si es que te niegas a pagar, rápidamente te intimidarían con los meseros y policías que estén coludidos con estos sujetos, obligando a pagar demasiado dinero por una comida, la cual te podemos asegurar que podrías disfrutar 1000 veces mejor en cualquier otro restaurante de la zona, por lo que llegar a probar la comida de este lugar sería todo un lujo, y un lujo que te obligarían a tomar gracias a que no son directos y reales contigo cuando te venden la idea de comer en un lugar demasiado bueno. Actualmente este caso, gracias a la Profeco, se pudo solucionar, pero sí se quedó como un caso realmente grande el hecho de estafas que rodearon a la historia del Zócalo. Rosalía. De igual manera, en nuestro Zócalo se puede llegar a celebrar un sinfín de cosas culturales del país, menos el 5 de mayo, ese al parecer solo se celebra en Estados Unidos, pero en fin, que en este lugar es el perfecto para que muchas estrellas puedan llegar a dar un concierto, el cual fue el caso de la Rosalía, y con esto el gobierno fue extremadamente criticado por estos actos, ya que el concierto sería completamente gratis al ser en un lugar abierto como tú comprenderás. Con esto la gente se comenzaría a cuestionar de dónde se sacaría el dinero para poder contratar una cantante con tanto renombre como lo es la Rosalía. La polémica escaló tanto que se le comenzaría a cuestionar sobre si es que lo estaba haciendo con dinero de las personas, o que sencillamente todo el gasto que estaba haciendo dentro de este show era de algún otro proyecto mucho más importante para el país, quitándole por completo la prioridad a ese dinero que se pudo haber utilizado para mejorar muchas más cosas de la zona o del mismo país. Esta fuerte polémica escaló demasiado que llegaría a oídos de personas con un puesto importante en el gobierno, los cuales solo dijeron que no se gastaría más dinero de lo que podría perjudicar a la economía del país, y lo mejor solo sería disfrutar del show, cosa que al final del día ocurrió y las personas solo hicieron su revuelta por hacerla, ya que podemos asegurar que todo aquel que vive cerca o que tuvo la oportunidad de ir asistió al show. Con esto parece que nunca nos pueden tener contentos con nada que se haga. Fotos. Para muchos el llegar a viajar a uno de estos lugares es símbolo de inmortalizar el momento, y por eso muchos llevan su cámara o toman sus fotos con su mismo dispositivo móvil. Nunca está de más el poder guardar los momentos con una buena fotografía. Lo malo de todo esto es cuando estando en el Zócalo se te acerca una persona con una cámara ofreciendo sus servicios para poder tomarte una foto de manera profesional. Esto lo hacen de una manera ingeniosa y juegan un poco con la mente de las víctimas, pues los escucharás decirte que te tomaron una foto con las personas que vayas por la módica cantidad de 10, 15 o 20, dependiendo completamente de aquel fotógrafo que te tomes, a lo que muchos al escuchar esto aceptan sin más, pues en realidad una foto de temática profesional a este precio es muy rentable, la gente se confía y comienza a ser fotografiada, pero a la hora de pagar el precio de la fotografía se aumenta demasiado, pues son precio casi de estudio de foto, a lo que muchos se sorprenden con esto y preguntan el por qué si es que con anterioridad se les había dicho un precio completamente distinto, pues en el momento que mencionaron la cantidad de dinero a pagar no especificaron qué moneda, y ya con las fotos te dicen que el precio era en dólares, esto para poder enganchar a las personas con un bajo costo, pero a la hora de pagar se les dice el dinero real que tienen que llegar a pagar. Este tipo de estafas es una de las más comunes que podemos ver en este lugar, y lo peor de todo es que la gente sigue operando de esta manera, a pesar de que muchos ya saben cómo es que se maneja este tipo de personas. La mayoría de turistas y gente que viene de otros estados suele caer en la estafa, y todo por guardar un bello momento en una fotografía. Por esto mismo es que muchas ya mejor toman las fotos directamente con los celulares, de esta manera al menos te ahorras de que te baje en una buena feria. Plantón de maestros. Este es un caso de uno de los más recientes que ha salido a la luz, pues en un momento cientos de profesores de distintas instituciones irán a hacer un plantón en el Zócalo. Esto fue más que nada por el bajo salario que estaban teniendo estos profesionistas. Con el pasar del tiempo su sueldo estaría sufriendo varios cambios, los cuales no estarían para nada bien, terminarían perjudicando a los profesores y con esto sentirían que es mucho menos lo que recibían por su trabajo. Al quejarse públicamente no hicieron nada y no daban respuesta, a lo que lo mejor que se les ocurriría a dichos profesores fue hacer un plantón en esta zona, para que puedan llamar mucho más la atención
atención y correr con suerte de que esta vez sí los escuchen y hagan un cambio. Pero en realidad no sabemos cómo fue que terminó todo esto. La problemática dentro de todo esto es que siempre se toma al Zócalo como un lugar donde lo mejor que se puede hacer es ir a realizar sus manifestaciones, dejando un poco de lado el que sea un centro histórico, el cual es llamativo para muchos turistas y personas. Con esto se puede ver cómo se llega a entorpecer de cierta forma el hecho de que las personas quisieran visitar este lugar, pues al saber que siempre está envuelto en este tipo de temas, no resulta para nada atractivo, y se corre el riesgo de que si van, se llegan a topar con una de estas cosas que van a hacer que no disfrutes para nada tu visita hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Pero en sí podemos ver cómo es que se suelen hacer protestas de todo tipo dentro de este lugar, desde personas que defienden las peleas de gallos, hasta aquellos profesores que exigen un pago justo por su trabajo. El grito sangriento. Muchos llegarían a pensar que dentro de nuestra inseguridad el realizar los delitos hoy en día resulte muy peligroso, cosa que si bien tiene algo de verdad gracias a que nos podemos arriesgar a asaltos y secuestros, se puede decir que todo este desorden bajó considerablemente de un punto hacia adelante, pues registros de cuando se comenzaban a hacer esto en la época del Porfiriato demuestran que era la peor época en la cual podías llegar a asistir en uno de esos tan famosos gritos de la independencia, pues durante esta temporada podemos ver cómo es que a la gente no le importaba en lo absoluto realizar desorden público, terminaban con fuertes cosas las cuales dañaban a muchas personas de la zona, ya que se comenzaría a atacar básicamente entre todos cuando se diera el grito, esto ya por los años 20. De estos actos muchos terminaban golpeando a otros, arrojando botellas, vidrios e infinidad de objetos que podrían terminar dañando la salud de otra persona. También no podemos dejar de lado que muchas personas amantes de lo ajeno aprovechaban estos actos para poder robar a las personas o turistas, bolseándolos o amenazarlos con armas de fuego, porque eso es otra cosa. Muchas personas ingresaban a dar el grito con sus armas, esto para poder lanzar disparos al aire con sus armas y de esta manera hacer mucho más ruido. De todo esto terminaron infinidad de accidentes y muertes. Muchas personas que lo veían desde el balcón de su casa terminaban heridos por las balas de las personas que ingresaban con armas, por lo que registro de robos, gente herida y muertos siempre han existido, y vienen desde los tiempos donde todo esto comenzaba a tomarse como tradición, viendo todo el desorden y las cosas tan malas que provocaban estos actos. Ya para el año de 1923 se comenzaría a tomar fuertes prevenciones para poder entrar al Zócalo y dar el grito, gracias a que en realidad se estaban empezando a tomar al Zócalo como algo malo. También se comenzaría a ordenar a patrullas para que dieran vueltas por la zona, y de esta manera poder ver que nadie estuviera incitando al desorden. De todos los casos posibles sobre violencia dentro de este lugar, podemos mencionar que de los más fuertes se lograron ver durante la época de los años 20, donde no se podía tener un control tan grande a las masas. El ahorcado del Zócalo. En nuestro país podemos tener una infinidad de leyendas urbanas que enriquecen demasiado nuestra cultura. Aquellas leyendas que se han logrado hacer mundialmente conocidas como La Llorona son la clase de mitos que nos podemos topar, pero para sorpresa de muchos existe una la cual no tiene mucho renombre o con el pasar del tiempo ha ido perdiendo relevancia. La gente la comienza a olvidar y sencillamente pasa a segundo plano, pero existe una historia la cual termina por ser demasiado curiosa, pues esta nos relata que allá por la época del virreinato, en el año 1649 para ser más exactos, un hombre portugués el cual tenía una identidad desconocida y no se pudo nunca llegar a dar con quién era esta persona, asesinaría a una mujer de lo que hoy se le conoce como Iztapalapa. Esto evidentemente le provocaría que lo encarcelaran y le dieran su condena, la cual sería ser ahorcado en presencia de las personas en la Plaza Mayor, o el Zócalo como es conocido actualmente. Al escuchar su condena durante un domingo, cuando se acaban los presos a tomar misa, este hombre comenzaría a decir que se sentía mal para ser llevado a la enfermería. En este lugar y con el descuido de los enfermeros, el hombre se quitaría la vida. De esta forma, no podría cumplir con su condena y no sufriría tanto al estar colgado, cosa que no fue así, porque esta leyenda también se le conoce como el hombre que murió 3 veces, y ya verán por qué. Gracias a que se quitaría la vida, muchos pensaron que ya no se lograría ver colgado, a lo que gente importante del país en ese tiempo mencionaría que a lo mejor sería colgar su cuerpo. De esta manera lo llevarían encima de una mula para poder darle su sentencia como se le tenía previsto, de esta forma muriendo por segunda vez como tal. Este sujeto quedaría colgado por varias horas, las cuales la gente pudiera ver el cuerpo y tirarle piedras si es que querían hacerlo, todo esto en el Zócalo. La sorpresa de muchos se dio cuando comenzaría un fuerte aire, las nubes del cielo se comenzarían a tornarse de un color más oscuro, a lo que la gente descubriría que este hombre tenía un supuesto pacto con el diablo, el cual se enojaría al no haberle dado una sepultura como era debido. Ante esto el cuerpo sería descolgado y se tiraría a un río de aguas negras, con esto teniendo su supuesta tercera muerte. Gracias a estos actos fue que por mucho tiempo las personas que visitan el Zócalo dicen haberse topado con este hombre, el cual trataba de espantarlos o llevarlos hasta donde fue
fue tirado su cuerpo, y en el peor de los casos, personas aseguraban haberlo visto colgado en el castillo del Zócalo, dando mucha más fuerza a esta gran leyenda que viene desde literal miles de años en el pasado. De las cosas que más podemos destacar de esta leyenda es el hecho de que antes a los presos se les castigaba de una manera mucho más ruda, y sobre todo los ejecutaban frente a todas las personas, todo en la Plaza Mayor. Puede resultar un poco extraño el ir a este lugar y pensar que hace unos cuantos años muchas personas fueron ejecutadas siendo colgadas. La manera en la que antes se daban todo este tipo de cosas resulta demasiado fuerte, y con esta leyenda podemos ver un poco más cómo es que la historia del Zócalo puede estar llena de un sinfín de historias, mitos y leyendas, las cuales ni con el pasar del tiempo terminarán siendo olvidadas, y todo gracias a las personas que siguen hablando de todos estos temas y le brindan la atención que tanto se les tiene que dar. Desnudez del 2007. Con este puesto podemos ver cómo es que en realidad la variedad de cosas vividas en esta plaza son muchas y nos pueden llegar a representar temas realmente controversiales, pero el caso de este tema resulta mucho más por todo lo que trajo. Durante el año 2007 el fotógrafo Spencer Tunick tenía la idea de realizar una foto que se convirtiera en una obra de arte, pero para eso ocupaba el apoyo de 20,000 personas, de las cuales asistieron hasta el Zócalo. Durante la fotografía se les daría una señal para que todos se comenzaran a desnudar. Rápidamente ya testimonios de las personas que se encontraban en el lugar aseguran que a los pocos minutos absolutamente nadie de las personas presentes tenía ropa, solo era piel con más piel y nadie juzgó a nadie. De esto salieron demasiadas cosas, como que se comenzó a ver una época distinta vivida en México, comparándolo con temas controversiales como el hecho de que en ese tiempo estaba lo que era la guerra contra el narco, el aborto comenzaba a ser legal en varios lugares y no faltaba mucho para que el matrimonio entre personas del mismo sexo se pudieran casar. Sencillamente fue una época de mucho cambio en el país, y esto le dio mucha más fuerza a las cosas que el mexicano está dispuesto a hacer para dar un fuerte cambio a las cosas. Dentro de esta foto podemos ver cientos de testimonios de personas, las cuales fueron y aparecieron en las fotos tomadas. De estas en su mayoría son testimonios buenos, pues aseguran que el ambiente se sentía demasiado extraño pero bien, como si el haber realizado eso fuera un cambio no solo en la vista de las personas, sino la personalidad de cada uno que asistió. Para las fotos, estas fueron subastadas con un valor de 26,000 pesos mexicanos, dando un fuerte impacto con esta supuesta obra de arte. Accidentes. Como ya vimos en un puesto en este lugar con anterioridad, se le daban casos realmente fuertes, donde el atentar con la vida de más personas también salía a la luz, pero con el tiempo los accidentes de este tipo se fueron regulando con mucha más fuerza, pues ahora en el momento que se va a dar el grito no se suelen tener cosas de este estilo, o las que puedan llegar a perjudicar de salud a alguien más, pero con esto no significa que los accidentes hayan parado completamente, puesto que en realidad aumenta mucho para ser sinceros, pero ahora este tipo de accidentes son mayormente provocados por fallos o por la misma persona que lo sufre, como pueden ser los casos de aquellos que se encargan en adornar todo el Zócalo en estas fechas, pues literalmente tienen que escalar el castillo e ir poniendo toda la decoración. Esto puede resultar sumamente peligroso si no se tiene la precaución necesaria, ya que en verdad pueden pasar ciertos accidentes que pueden acabar con la vida de los trabajadores. De momento no se ha podido reportar casos de este estilo que manchen la imagen del Zócalo, pero las posibilidades siempre están y jamás se dejan de lado, aunque casos de accidentes se han ocurrido, como lo pueden ser el tema del paracaidista, el cual en uno de los eventos que se hacen durante esas fechas, se podía llegar a ver cómo los militares de nuestro país se ponen a hacer un espectáculo lanzándose de avionetas en paracaídas para dar un espectáculo sin igual. El problema es que en una ocasión uno de estos perdió el control y cayó con mucha más fuerza de la prevista. Esto podía resultar demasiado peligroso tanto para las personas que estuvieran ahí como para el paracaidista, pues en verdad puede que su vida se haya terminado. Afortunadamente el soldado no sufrió fuertes daños y rápidamente fue atendido por las ambulancias de la zona. Les presentaremos el video, el cual realmente no es muy gráfico, pero aún así se recomienda total discreción con el contenido. Aunque estos no son los únicos accidentes que pueden llegar a pasar en la zona, quitando las estafas y los asaltos, podemos ver cómo es que también un sector de personas suelen fallecer en este lugar, como lo pueden ser los indigentes, por diversos factores los cuales hacen que en la plaza más de una vez se hayan reportado gente que pasó mejor vida. Una de las cosas más comunes son aquellos que mueren de frío en los tiempos donde este azota mucho más, y también se pueden registrar unos cuantos paros cardíacos que terminan con la vida de estas personas.
Y bien, así es como llegamos al final de este iceberg sobre una de las plazas más importantes de todo nuestro país. Esperamos que haya sido de su agrado y estamos esperando su aporte acá abajo en la caja de comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, el equipo de Chamaqueos Media se despide, esperando verte de vuelta en un próximo video.